bien. Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, a todos los hermanos del Ministerio Profético que nos miran. Estamos hoy aquí con uno de los dos obreros del Ministerio Profético Misericordia y hoy me toca hacerle unas preguntas. Amén. Comenzamos. Quisiera saber su nombre y en qué área pastorea. Amén. Mi nombre es Abdiel Rivera y pastoreo en el área de Las Garzas. Amén. Eso es exactamente cerca del corregimiento de Pacora, un poquito más allá del corregimiento de Pacora. Hermano Carlos. Amén. Mi nombre es Carlos Quiroz y pastoreo la iglesia Ministerio Profético de la Bendición de Dios y es en el área de Chepo, cabecera. Muy bien, pastores, su experiencia al pastorado. Bueno, la verdad es que en todo lo que es el tema del pastorado, más que uno enseñar, uno realmente aprende, ¿no? Y yo pienso que cuando tú pastoreas, si no estás con la disposición de querer aprender o de aprender, porque bloqueas algo maravilloso que es el poder tener coinonía, tener buena relación, que se genere el amor que se necesita del pastor hacia las ovejas, de las ovejas hacia el pastor. Uno siempre tiene que tener esa disposición de aprender, ¿no? Para mí el pastorado ha sido algo tremendo, algo hermoso, algo que realmente yo jamás pensé, amén, que fuera tan bello, porque realmente esa es la palabra, ¿no? Y que mucho menos yo iba a lograr llegar a ser pastor, porque una de las cosas que yo le decía a usted era que yo jamás quería ser pastor, porque yo veía todos los problemas que usted tenía, los dolores, las aflicciones, las tristezas cuando alguien hablaba mal de usted, cuando alguien se iba de la iglesia. Yo decía, no hombre, ¿yo para qué quiero ser pastor? Pero la verdad es que independientemente de todas esas aflicciones, todas esas tristezas, dice que el gozo del Señor es transmitido en nosotros. Amén. Y cuando uno trabaja para el reino, hay un gozo en el Señor. Y cada vez que uno hace algo a favor del reino, ese gozo se nos transmite a nosotros, y el gozo ese lo que hace es que opaca cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios quiere que nosotros que le servimos sintamos en nuestros corazones. Así que yo pienso que realmente el pastorado es una bendición, pero se necesita el llamado, porque no cualquiera puede ser pastor. Así es. Amén. Usted dijo algo bien importante, el llamado, siempre el llamado. No es fácil, pero tampoco es difícil. Amén. Siempre y cuando tenemos ese llamado de parte de Dios. Muy bien, hermano Carlos. La experiencia que ha tenido en el pastorado. Amén, pastor. Bueno, la experiencia que yo he tenido en el pastorado ha sido muy gratificante, porque igual que el pastor Abdiel, yo en ningún momento pensé llegar a ser pastor. Siempre decía, bueno, voy a ser evangelista, ir a las iglesias a predicar, llevar el mensaje y dejo que el pastor se encargue de su trabajo, porque el pastorear siempre yo había escuchado que era algo muy difícil, que había que tener llamado, que había que tener propósito de Dios en la vida del hombre. Así es. Pero a medida que fui entrando en lo que es conocer al Señor, pude sentir en mi corazón ese llamado, ese deseo, esa carga por las almas, y así empezamos nosotros al pastorado, hasta el momento que tenemos claro el propósito que Dios tiene en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que nos sentimos muy contentos y gozosos, a pesar de que en el pastorado uno pasa por muchas situaciones, como dijo el pastor Abdiel. Hay muchas lágrimas, hay muchos tipos de cosas en lo que uno se enfrenta, hay muchas veces escasez, a veces nos sentimos solos, pero en medio de eso Dios siempre ha estado con nosotros. Así que para mí ha sido de mucha bendición y me siento muy agradecido con Dios por la oportunidad que Él me ha dado a mí de pastorear sus ovejas y de ser un hombre que pueda llevar y guiar a un pueblo de Dios
para que pueda tener una vida aquí en la tierra en Cristo Jesús y después con el Señor en los cielos podamos vivir eternamente. Muy bien, he visto el crecimiento de la iglesia que ustedes pastorean. He visto el crecimiento y para mí es un gozo, y creo que para todos nosotros del Ministerio Profético Misericordia, verlos crecer de verdad, de corazón, y sabemos que viene más. Amén. Siempre y cuando nos tengamos en el temor del Señor. Así es. Muy bien, tengo que hacerle otra pregunta. Si podría definirme con unas palabras todo el tiempo que ha llevado al pastorado, ¿cuál sería su experiencia o su definición? En una palabra, llamado. Porque si uno no tiene el llamado, no va a hacerlo con amor. Y si uno no tiene el llamado, puede llegar el momento en que uno diga hasta aquí llegué. Para mí esa palabra sería el llamado. Me agrada eso acerca del llamado, la palabra definir, llamado, pero dijo otra palabra muy importante, el amor. El amor, porque la fuerza, el motor que trae ese mover del Espíritu Santo es cuando nosotros tenemos mucho amor. Amor hacia la obra, amor hacia la comunidad, amor hacia los pueblos, amor hacia las almas y sobre todo amor hacia la iglesia. Eso es. Amén. Qué bueno, hermano Carlos, me alegro mucho por esa palabra. Acá, mi pastor Ariel. Ok, yo voy a romper la regla, y no es porque tengan desobediencia, ¿no? Sino es porque realmente en el caso mío, y creo que en el caso de muchos pastores, el llamado es algo muy importante, extremadamente importante. Pero hay gente que tiene el llamado pero no obedece. O sea que el llamado va de la mano con la obediencia. O sea, sí, yo puedo tener un llamado y puedo hacer las cosas que Dios me mandó a hacer, pero ¿cómo lo hago? Lo importante es atender el llamado y hacerlo como Dios quiere que se haga. En muchas ocasiones nosotros cuando empezamos el pastorado hicimos varias estrategias, varios planes para hacer crecer a la iglesia, pero una noche orando el Señor me habló y me dijo claramente que lo que estás haciendo es bueno, pero no es lo correcto. Entonces empezamos a entender que el llamado hay que atenderlo con obediencia. Así es, ¿no? Entonces nos dimos cuenta claramente de que no se trataba de nosotros, sino de Dios. O sea, ya no se trataba de que eran las estrategias nuestras, sino la estrategia tenía que venir de parte de Dios. Entonces yo pienso que algo importante en el llamado de nosotros es la obediencia. sí, Amén. Y que bueno, pues que todo se extienda al tema de que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Muy bueno, muy bueno. Otra palabra que podemos observar de que realmente es una palabra que viene de parte de Dios y es la obediencia. La obediencia es muy importante. Yo creo que el éxito de un pastorado está en esa palabra, la obediencia. La obediencia hacia Dios, la obediencia hacia nuestros padres espirituales, que es muy importante, y creo que estas palabras son muy importantes que siempre las llevemos en el corazón. Muy bien, estoy contento de estar aquí con ustedes. Amén. Y hacerles esa entrevista. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Qué versículo de la Biblia ha marcado su vida hasta el día de hoy? Ok, hay un versículo bíblico que sobre todo a la iglesia, a mis hermanos allá en la iglesia, a las ovejas allá en la iglesia, les impacta y les impactó bastante, porque yo era algo que repetía constantemente y repito todavía constantemente, e inclusive lo he tomado para mí personalmente y me ayudó bastante. Y está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. O sea, nosotros aprendemos tantas cosas, pero
el punto de todo radica en que nosotros decidimos a veces qué hacerle caso y qué no hacerle caso. Y creemos que está bien, pero la misma Biblia nos dice, si tú sabes que lo que tienes que hacer es esto y no lo haces, entonces es pecado. Entonces, básicamente es la vida de un cristiano, ¿no? Decidirse por lo correcto, ¿no? Muy bien, exactamente así mismo es. Bonito verso bíblico y creo que es una experiencia poderosa. Hermano Carlos, ministro. Amén. Sí, hay un versículo en la Biblia que para mí desde el inicio me impactó y marca mi corazón y lo sigue marcando. Y ese versículo yo lo uso siempre, en todo momento, y cuando estoy pasando por situaciones adversas, cuando hay algo difícil, un obstáculo, una prueba que hay que superar. Y ese está en el libro de Josué 1:9, un versículo muy conocido, ¿verdad? Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y que ese versículo, para mí, cada vez que lo leo, impacta mi vida, impacta mi corazón, porque me da a conocer que Dios siempre va a estar con nosotros, mientras seamos obedientes, mientras nos mantengamos firmes en el llamado, Dios va a estar con nosotros. Un muy buen texto bíblico. Nosotros que ministramos la obra del Señor y que cada día estamos frente a una iglesia muy hermosa, llevamos siempre una palabra, pero la palabra del Señor muchas veces nos alienta, como ese versículo, hermano Carlos, que Dios le dijo a Josué hace mucho tiempo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ustedes han sido valientes. Pastorear en la Garza no es fácil, tiene que enfrentarse a muchas cosas, también oposiciones como las obras de las tinieblas, los brujos. Gloria a Dios. Y también allá en Chepo no ha sido fácil, allá en esa área hay muchos brujos, pero la Biblia nos enseña que siempre Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Amén. El verso bíblico es muy bueno. Amén. Y creo que es de gran bendición, y espero que todos los que nos están mirando también se aferren a ese llamado de Dios y a esa palabra, que te esfuerces. Muy bien, tengo que hacerle la última pregunta, y la última pregunta quisiera que con sus palabras finales del mensaje pueda motivar al Ministerio Profético Misericordia, a este ministerio que Dios está levantando. Hemos visto el crecimiento de la obra de Dios, hemos visto el crecimiento espiritualmente y materialmente. Ya Dios nos está llevando a otros niveles y eso hay que darle gloria a Dios por eso. Amén. Hermano Pastor Abdiel. Ok, mi siguiente mensaje es el que todo el mundo debe de recibir, ¿no?, de parte de nosotros como pastores, y es el hecho de que tenemos que entender claramente de que la misma Biblia nos dice a nosotros que todo fue creado por Él y para Él. O sea, nosotros somos para Dios. Muy bien. Nada de lo que nosotros hagamos puede interferir ese concepto, o puede mucho menos declinar ese concepto. Si yo sé que lo que yo estoy haciendo no sirve para alabar y adorar a Dios, entonces no lo debo de hacer. Amén. Porque primero en nuestras vidas tiene que ser Dios. Segundo, tiene que ser Dios. Tercero, tiene que ser Dios. Amén. Yo he visto cantidades de amigos míos que en teoría se puede decir que han triunfado en la vida porque tienen. Yo en su momento tuve tantas cosas y aspiré tantas cosas y todas las logré, pero llegué a un punto que me sentí, como decía Pablo, que todo lo que yo consideraba que era importante, al final me di cuenta que era basura. Amén. Nosotros tenemos que anhelar a Dios, y en nosotros tiene que estar un concepto claro, así como Job. Satanás le quitó todo a Job, pero no se dio cuenta que el todo de Job era Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que vivir bajo ese principio. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas, porque la misma palabra lo que hace es que se manifiesta en nosotros cuando la creemos. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de los cielos
y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque todo lo demás es de segundo. Lo primero es el reino de los cielos. Amén. Amén. Así que yo le exhorto a la iglesia de que busquemos primeramente el reino de los cielos, anhelemos lo de Dios. Así es. Confiar en Dios o esperar en Dios no es fácil, pero es lo más seguro. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén, Pastor Carlos. Amén. Primeramente para despedir, quisiera primero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí en esta entrevista. Amén. Y también le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me dio y me da de ser parte de este ministerio profético Misericordia. Porque cuando el Señor me trajo a este ministerio, fue en un momento muy importante para mi vida, un momento muy importante ministerialmente. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque pude conocer a un pastor como el pastor Luis Araúz, que puedo decirlo abiertamente que ha sido muy buen pastor, muy buen mentor y un buen amigo. Amén. Y yo quisiera felicitar al Ministerio Profético Misericordia por cumplir un aniversario más. Que Dios me los bendiga, que sigamos adelante porque Dios está empezando con nosotros. Amén. Vienen muchas cosas buenas, Dios tiene muchas cosas grandes para este ministerio, para todo el que sea parte de este ministerio y para todas las almas que necesiten acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un lugar donde pueden venir, un lugar donde se les va a amar, un lugar donde van a tener un verdadero encuentro personal con nuestro Señor. Así que damos gracias a Dios por eso. Bueno, muchas gracias de verdad, de corazón, muchas gracias. Esperando que el Señor siga cada día bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias, y que el Señor siempre lo use en la obra del Señor. Hay cosas grandes que vendrán de parte de Dios. Dios me lo bendiga.